Dios les bendiga, hermanos. Es un gozo, como siempre, poder llegar a sus hogares a través de estos medios en estos tiempos y darle la gloria al Señor por todo lo que Él hace y continúa haciendo en estos tiempos, en nuestras vidas, en sus vidas y en todos en aquellos que seguimos confiando en el Señor. Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio del libro de Juan. En la unidad número 2 vamos a continuar con la lección 7 y vamos a concentrarnos en el estudio del capítulo 12, en la entrada triunfal de Jerusalén y todos los acontecimientos que sucedieron alrededor de este tiempo cuando este acontecimiento sucedió. Vamos a leer la palabra del Señor en Juan capítulo 12, verso 12 al 15. Y la palabra del Señor se lee así en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo y Divino Espíritu. Y todos gozosos decimos, amén, aleluya. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús había venido a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión. He aquí, tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra, que es buena, Señor, dulce y agradable, Padre, para nuestras vidas. En este día te bendecimos y te damos todo honor y toda gloria y pedimos que seas tú abriendo nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento a tu palabra, Señor, y que nos ayudes a entender y comprender los tiempos en los cuales estamos, así como en ese día cuando tú llegaste y visitaste a Israel, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de poder llegar a los hogares, a los corazones de cada uno de nuestros hermanos y aquellos que nos escuchan, Señor. Oramos, Señor, y te damos gracias una vez más, Padre, y en el nombre de Jesús oramos y te damos gracias nuevamente, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. En este capítulo 12 vamos a estudiar cómo Jesús fue ungido en Betania, la entrada triunfal de Jerusalén y qué es lo que esto significa para nosotros en este tiempo, lo que significó para los judíos en aquel tiempo, cómo unos griegos buscaban a Jesús. Vamos a estudiar también cómo Jesús anuncia su muerte, la incredulidad de los judíos aumenta y cómo ellos querían matarle y cómo también las palabras de Jesús, que es la palabra de verdad, la vida y la resurrección, a juzgar a los hombres, a usted y a mí, en estos tiempos y en el día final. Jesús es ungido en Betania. Esta escena es una de las escenas más conmovedoras que nos enseña la palabra a través de las escrituras. Jesús estaba celebrando una cena en Betania. Recuerden que Jesús había resucitado a Lázaro después de 4 días de muerto y era un acontecimiento especial para esta familia porque Jesús amaba mucho, dice la palabra, a Lázaro, a Marta y a María, que eran las hermanas de Lázaro. Pero también en esta ocasión la palabra describe que Lázaro estaba sentado a la mesa junto a Jesús. Y vemos también el contraste de estas dos hermanas, María queriendo siempre adorar y Marta siempre ocupada. Y veamos lo que la palabra nos dice así en el verso 1 del capítulo 12. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Aleluya. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, dice la palabra, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. ¡Qué precioso! Gloria al Señor. Y continúa diciendo la palabra, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres?
Pero él no dijo esto porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Y así mismo sucedía. Sabemos que Judas se quejó de lo que María había hecho porque era un ladrón y sabemos, ¿verdad?, que él es quien entregó a nuestro Señor. Pero vemos cómo la palabra nos enseña que Jesús defiende siempre al débil y aquel que tiene recto su corazón para con el Señor. Y esto fue lo que sucedió. Y más adelante conocemos esas preciosas palabras que Jesús le dijo a María. Veamos lo que dice en el siguiente. Y entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Lo que María acababa de hacer era preparar al maestro. Y recuerde que en los tiempos de antes los ungüentos se usaban para eso, también para ungir. ¿Qué eran entonces los ungüentos? Los ungüentos se relacionan también con lo que se le conoce como especie o como también como viene del griego aroma, que lo que quiere decir es despedir esencia, precioso y oloroso, aleluya. Las especies aromáticas son plantas y productos vegetales que abundan en el oriente y eran parte del comercio y también son parte y eran parte de la cultura hebrea. Se importaban de Mesopotamia, de la India, de la Arabia del Sur, y así como nos enseña la palabra en Primera Reyes en el capítulo 10, hablando de la reina de Saba cuando visitó a Salomón, que le presentó, le llevó esencias aromáticas. Estas esencias, estas especias como los clavos de olor, la canela, la pimienta, el azafrán, la menta, el eneldo, el comino, otras especies como la mirra, el aloe, la canela, la caña aromática, tienen usos especiales. En la cultura hebrea se usan para condimentar los alimentos y hacer vinos. También para la confección de perfumes y cosméticos, para la preparación de las doncellas, también para la elaboración de ungüentos, aceites de la unción, también para pagar tributos a Salomón, como nos enseña la palabra en Primera de Reyes, y también como un ungüento del sepulcro para embalsamar, que era algo que se llevaba a cabo y se lleva a cabo en la cultura hebrea, como nos enseña las crónicas. Entonces, lo que María llevó a cabo fue algo especial, y eso especial que María ese acto especial que María hizo nos deja una gran enseñanza. ¿Por qué ungir y perfumar al Señor? ¿Y cómo nosotros podemos ungir y perfumar al Señor? Ahora nosotros podemos entender que perfumar y ungir al Señor es dar alabanzas de adoración a Dios con nuestras vidas, con nuestra manera de vivir, con nuestra obediencia a Dios, honrándole a Él en todo y reconociéndole y sirviéndole a Él de corazón, porque Él se lo merece todo. Y qué precioso lo que ella llevó a cabo, algo que quedó para la historia y todavía lo seguimos enseñando y predicando. Pero también en este acontecimiento habían todavía muchos que querían matar a Jesús, y es por eso que se levantó el complot contra Lázaro, porque muchos habían creído, porque habían visto el milagro que Jesús había hecho de levantar a Lázaro 4 días después de muerto. Y como nos enseña la palabra en el verso 9, dice: gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí. ¿A dónde? En la casa de Marta, María y Lázaro, cenando. Y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro. En pocas palabras, para ver al muerto resucitado, a quien había resucitado de los muertos el Señor. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Y ciertamente así es, cuando sucede un milagro, muchos todavía
no han creído en el Señor, pero quieren ver el milagro y van o preguntan para ver si es cierto, porque todavía sus corazones están duros y todavía hay ceguera espiritual, lo que sucedía en los escribas, en los fariseos, en los sacerdotes, en los principales. Pero aquel que fue receptivo pudo recibir la salvación del Señor y pudo contemplar el milagro del Señor cuando el Señor levantó a Lázaro de entre los muertos. Aleluya. La palabra nos continúa enseñando que después de este acontecimiento, cuando Jesús fue ungido por María, entonces se llevó a cabo la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y vemos este acontecimiento especial en un tiempo especial, porque la entrada de Jesús en Jerusalén se llevó a cabo en el tiempo de la Pascua. ¿Y qué era la Pascua o qué es la Pascua? La Pascua es la fiesta que le recordaba a la gente cómo Dios los había salvado de la esclavitud. ¿De cuál esclavitud? Recuerde que el pueblo de Israel fue esclavo por más de 400 años por manos de Faraón, rey de Egipto, como nos dice la palabra. Pero en ese día la ciudad de Jerusalén tuvo un visitante especial, Jesús de Nazaret. Jesús había estado en la ciudad varias veces, pero en esta ocasión especial, él mismo se presentó en el cumplimiento a lo que el profeta Zacarías profetizó acerca de cuando anunció, aleluya. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, el pueblo quería hacer rey a Jesús por todas las maravillas y milagros que él hacía. El acontecimiento asombroso de la resurrección de Lázaro, después de 4 días de muerto, retumbaba en el corazón de los testigos oculares. Ellos presenciaron la escena cuando Jesús dijo, quitad la piedra, aleluya. Y Lázaro, hermanos, fue resucitado cuando le dijo, Lázaro, sal fuera, aleluya. Entonces el pueblo había presenciado cómo Jesús libertaba endemoniados, sanaba a los cautivos, sanaba enfermos, alimentaba multitudes, predicaba, enseñaba con autoridad la palabra del Señor. Y este acontecimiento especial nos muestra también cómo Jesús era famoso entre el pueblo hebreo. Gloria al Señor. Hay algo especial que la palabra nos enseña aquí cuando el pueblo del Señor reconoce quién era él y dice, y el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta, a la Pascua, al oír que Jesús había venido a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Ponga atención, hermano, lo que la palabra nos está enseñando. Hosana significa sálvanos Dios ahora. Entonces el pueblo estaba clamando, Jesús, Hijo de Israel, sálvanos Dios ahora, aleluya. Así como nosotros podemos decir en estos tiempos, sálvanos Dios ahora, aleluya. El Señor demanda entonces en esta acción, en esta escena que estamos presenciando, una acción del corazón de todo aquel que escucha la palabra del Señor y que le reconoce como Rey y Salvador. Entonces yo les pregunto en este día, ¿qué debemos hacer al respecto de su visitación? Porque Él nos está visitando hoy, así como en aquel día cuando Él visitó a Jerusalén y entró por la puerta, porque el pastor de las ovejas es Él y entró por la puerta. ¿Está nuestro corazón preparado para la visitación del Señor? Amigo, hermano, ¿que escuchas? Hosana,
bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Literalmente que el pueblo decía, sálvanos Dios ahora, sálvanos Dios ahora, sálvanos Dios ahora, gloria al Señor. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna, alabado al Señor. Ese rey que iba entrando por las puertas de Jerusalén, ese es el mismo rey, aquel que oró ante ella por ver la dureza de corazón. Pero este rey, hermanos, venía entrando y vemos las cualidades de Jesús en esta escena. Vemos las cualidades de Jesús como un rey que exige obediencia. La humildad de Jesús al llegar a Jerusalén es palpable, pero también vemos al Señor hablando con autoridad. Jesús merece toda nuestra obediencia y Él es la única razón para obedecerla. Es porque Él es nuestro Salvador y nuestro Rey, el único que puede salvarnos de la muerte. Él también se presentó como un rey que es manso y humilde al entrar en un pollino de asna, así como lo leímos en Zacarías en el capítulo 9. Pero también, hermanos, el Señor nos enseña que el reino de Cristo es un reino de paz, un reinado en el corazón del hombre, de la humanidad. No venía como un conquistador a liberar al pueblo del gobierno de la esclavitud de Roma, sino, hermanos, venía como un rey manso y humilde, porque su reino no es de este mundo, como Él mismo lo estableció, como Él mismo nos lo anunció, como Él mismo, aleluya, lo declaró. Entonces también nosotros podemos ver que Él se mostró como un rey que merece alabanza, que merece adoración. Los discípulos alababan al Señor, aleluya. Los discípulos cantaban y glorificaban al Señor. La gente cantaba y decía, Hosana al Hijo de David, gloria al Señor, sálvanos Dios ahora, y le aclamaban como rey. Pero también lo vemos entrar, hermanos, en esta característica, en esta cualidad, como un rey compasivo. La gente incrédula no se dio cuenta y a sus ojos no sabían que su paz, su salvación, su libertad estaba pasando frente a ellos y no le reconocieron. Jesús lamentaba que no le recibieran con gusto. Los escribas y los doctores de la ley le buscaban en cualquier oportunidad para matarlo. Y esta misma gente que decía, sálvanos Dios ahora, Hosana, era la misma gente que días después iba a estar gritando, crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Es por eso que la palabra nos enseña cuando el Señor menciona en el libro de Lucas, que dice que el templo será derribado en el verso 43, porque dice del capítulo 19, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Aleluya. Y esas palabras, hermano, amigo que escuchas, se cumplieron literalmente. 40 años después, cuando el general romano Tito sitió la ciudad y la destruyó, y en aquella lucha, aquella batalla cruel, murieron más de 600,000 judíos, y la ciudad de Jerusalén y el templo fue destruido. Gloria al Señor, porque la palabra del Señor iba a cumplirse y se va a cumplir a toda cabalidad, aleluya. Entonces yo les pregunto, ¿qué debemos hacer al respecto de su visitación? La respuesta es clara. Necesitamos preparar nuestro corazón
¿Cómo preparamos nuestro corazón? Necesitamos limpiar nuestro corazón con arrepentimiento. Limpiemos nuestros corazones con la palabra de Dios, practicando el arrepentimiento, el perdón, la abstinencia del mal, la renuncia o rechazo de todo deseo carnal, inmoral y deshonroso. Limpiar literalmente, hermano, es quitar la suciedad de una cosa, mantener la integridad, la honradez, la sinceridad, la humildad, cualidades que son demandadas de un corazón pulcro y sin mancha, como nos dice Jeremías en el verso 19 del capítulo 17. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Por eso el Señor nos enseña y nos dice que lo limpiemos y que nos arrepintamos. Sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, nos enseña la palabra en el Sermón del Monte. Entonces también necesitamos purificar nuestros corazones con obediencia. Purifiquemos nuestros corazones con la palabra de Dios. Purificar es quitar de una cosa lo impuro después que ha sido limpio, porque tenemos que limpiarnos primero. Y toda impureza es todo aquello que está encima o está manchando aquello para que no esté limpio, pues necesitamos purificarlo para que esté libre de toda mezcla, de toda contaminación, de toda impureza, para que estemos limpios y preparados. La purificación nos enseña la palabra que por las aguas es para limpiar las impurezas y por el fuego es para quemar las impurezas. Gloria al Señor, como nos dice en Pedro: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Alabado al Señor. Pero algo también que necesitamos hacer después de limpiar nuestros corazones, después de purificar nuestros corazones, tenemos que santificar nuestros corazones con dedicación, aleluya, y adoración a nuestro Señor. Santifiquemos nuestros corazones con el Espíritu de Dios, que nos santifica, que nos aparta para Dios, que nos consagra para Él, que nos dedica para Él, que nos justifica para Él. Aleluya, bendito su nombre. En este día, cualquier circunstancia que usted esté pasando o como usted se esté sintiendo, el Señor nos está diciendo que Él está visitando nuestro corazón hoy, nuestra vida, y que necesitamos, aleluya, limpiarlo. Necesitamos entonces purificarlo y necesitamos santificarlo para que cuando Él llegue, aleluya, estemos listos y preparados. Gloria a Dios. Juan 4:23 lo hemos estudiado anteriormente, pero viene a mi mente y dice: mas ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, amigo, hermano, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Alabado Dios. Y nos dice también la palabra, recordando cuando nos trae a la memoria al Padre, cuando nos ha limpiado y nos ha sanado y nos ha perdonado. Y esta palabra es para ti también en este día. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, aleluya, comeréis del bien de la tierra. Y si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos espada, porque la dicho. Pero nosotros decidimos venir a Cristo. Estamos decidiendo
Aleluya, tomar, aleluya, una decisión en la cual decimos, venimos a ti, Señor, y dejamos todo nuestro pasado, todo aquello que nos ensucia, todo aquello que nos recrimina, todo aquello que nos atormenta, y decidimos seguirte, y decidimos que tú entres por la puerta, porque tú eres el buen pastor que da la vida por sus ovejas y que ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Gloria al Señor. Preciosa la palabra del Señor y nos continúa enseñando que unos griegos vinieron a buscar a Jesús porque ellos querían conocer más del Cristo, conocer la verdad, como nos dice la palabra, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y esta palabra que nos menciona más adelante en el verso 23 al 26, capítulo 12, nos da una enseñanza de cómo Jesús responde al llamado del discipulado en nuestra vida. Y la palabra nos dice así en el verso 23 al 26, dice: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida, aleluya, en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Qué precioso. Esas palabras de Jesús es un llamado a que nosotros podamos compartir con otros la palabra del Señor. Es un llamado al discipulado. Es un llamado a que debemos seguirle a Él. Es un llamado a que nosotros entonces experimentaremos las obras y el poder de Dios en nuestras vidas cuando somos dóciles y sensibles a la voz del buen pastor. Aleluya. Oremos todos juntos, mis queridos hermanos, amigos que escuchan, para que seamos sensibles y fieles seguidores de Jesús en todas las circunstancias que nos encontremos o las que estemos experimentando, para que nuestras vidas den gloria y honra a Dios. ¿Cuántos verdaderamente vamos a orar? Amén, aleluya. Así lo esperamos todos juntos para que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Gloria al Señor. Seguidamente el Señor, hermanos, después de la entrada triunfal y después de aquellos que vinieron a buscarle porque querían conocer la verdad, aleluya, Jesús anuncia su muerte y las escrituras nos revelan cómo el Señor dio testimonio del Padre en la tierra. Jesús sabía que Él iba a morir por los pecados de todo el mundo, por los pecados de toda la humanidad, por los pecados suyos, por los pecados míos. Pero Él oró al Padre. Alabado el Señor. El verso 27 dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Aleluya. Póngase, hermanos, en su mente esa escena cuando el Señor está presente y Él dice, aleluya, que la hora ha llegado, y de los cielos se abre aquella voz preciosa del Padre y dice: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Aquellas personas que estaban alrededor estaban, pienso, aturdidas, diciendo: ¿qué fue eso? ¿Fue un ángel? ¿Fue un estruendo, una voz de trueno? Es la voz de Dios, aleluya, hablando desde los cielos. Este es mi Hijo amado, a Él oíd, en Él tengo complacencia. Gloria al Señor. Y luego, hermanos, Cristo anuncia públicamente la derrota de Satanás, profetizada ya en la palabra. El verso 31 nos enseña y dice: ahora es el juicio, dice Jesús, de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo.
Gloria al Señor. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir, para que aquellos que estaban a su alrededor pudieran comprender. La muerte de Jesús en la cruz y su resurrección es la prueba más grande de amor por la humanidad que Dios ha hecho por nosotros. Por eso Jesús es la luz del mundo, y lo declara él mismo en la palabra. Aquí en el verso 34 le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Alabado el Señor. Él nos ha dicho una y otras veces en su palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, amigo que escuchas, Jesús es el camino y la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por Cristo. No endurezcamos nuestros corazones si escuchamos hoy la voz del Señor. Yo soy la puerta, nos dice el Señor en su palabra. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Ese es nuestro Cristo, que ha dado su vida por ti y ha dado su vida por mí, hermano. Escúchala a Él, síguele a Él, sé dócil a su voz. Haz lo que Él te pide que hagas, porque Él no te defraudará. Él es la luz, la salvación y la vida eterna. Gloria al Señor. Pero los judíos continuaban llenos de incredulidad, y la palabra hace referencia a la profecía del profeta Isaías en esta parte, donde menciona que él había visto la gloria del Señor y había hablado acerca de él en el capítulo 6 de Isaías y en el capítulo 53 de Isaías, porque judíos, hermanos, estaban experimentando y iban a experimentar las consecuencias de la incredulidad, que es ceguera espiritual, porque la cobardía moral entre ellos, los gobernadores y los sacerdotes de la ley, los escribas y los fariseos, ellos amaban más la gloria de los hombres que la gloria del Señor. Por eso la palabra dice en el verso 37 en adelante: estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él por la ceguera espiritual, que habían endurecido su corazón y no lo habían abierto para escuchar. Por eso continúa diciendo la palabra, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Pero amigo, tú que escuchas, tú que estás escuchando el anuncio del Señor, la palabra, las buenas nuevas, que es el evangelio, que son las buenas noticias para ti y para mí. Abre tu corazón, entrega tu vida a Cristo. Cualquier necesidad y circunstancia, Él tiene el poder. Él tuvo el poder para poner su vida y para tomarla de regreso, porque Él es la vida. Aleluya.
Puedes confiar, podemos confiar y podemos descansar en Cristo porque Él es la luz y la salvación. Él es nuestra fe y nuestra esperanza y sus palabras nos juzgarán en el último día, en el día final. Las palabras de Jesús, como dice la palabra, nos juzgarán a todos, juzgarán a los hombres. Acatemos y practiquemos las normas, las enseñanzas de Jesús para que podamos heredar la vida eterna, el reino de los cielos, como nos enseña la palabra en el Sermón del Monte. En el juicio final la gente será juzgada por las obras de Jesús, amigo que escuchas. En el juicio final la gente será juzgada por las palabras de Jesús, por los milagros de Jesús. Y la palabra nos dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo. Todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras, este mensaje, este anuncio, esta exhortación, esta enseñanza, y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, mi anuncio, mi enseñanza, mi exhortación, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Bendito Dios, que en este día podamos nosotros guardar y acatar y practicar las palabras de Jesús en nuestros corazones. La palabra nos dice en las epístolas que es más precioso, aleluya, y que seamos más que oidores, hacedores de la palabra, que la podamos poner en práctica y que la guardemos en nuestro corazón, que la atesoremos en nuestro corazón para que nos podamos enfrentar también en aquel día malo, en el día final. Aleluya, gloria al Señor. Y cuando llegó el Señor cerca de la ciudad, al verla, nos enseña la palabra, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, oh Israel, oh hijo que escuchas, hermano, amigo, familia, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, tu salvación, tu luz, mas ahora están encubiertos de tus ojos. La palabra nos enseña que Él está con nosotros todos los días y que Él venció en la cruz. Mucha gente no entiende ni comprende lo que fue la entrada de Cristo en Jerusalén, mucho menos lo que Jesús hizo para salvarnos al morir en la cruz. Pero hoy debemos adorar a Cristo y ponernos ante Él como nuestro Rey poderoso que ha venido a salvarnos. Hosana, sálvanos Dios ahora. Él es el Rey de gloria que reina y toda alabanza, toda gloria, toda honra, todo poder por los siglos de los siglos es para el que está sentado en el trono y el Cordero, el mismo Cordero inmolado. El Rey de reyes y Señor de señores nos dice, oh, aleluya. Si conociéramos en este tiempo tu visitación,
Que podamos entender, amigo, hermano, familia que escuches, el día de la visitación de Dios a tu vida. Porque el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Que clamemos, Hosana, sálvanos Dios ahora, antes que sea demasiado tarde. Como dice la palabra, que más adelante refleja esta enseñanza en Apocalipsis 7. Que aquellos que no estarán con palmas en la mano, todavía con esperanza y fe, porque cuando todavía hay fe y esperanza y vida para poder ver a Cristo y darle nuestra vida a Él, estarán entonces en el tiempo de la tribulación y pasarán por esta prueba para poder ser salvos. Dice la palabra: después de esto miré y hay aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aleluya. Que no sea ese nuestro caso, hermano, amigo, familia. Hoy es el día en que Cristo está entrando por la puerta de tu corazón. Ábrela, aleluya, y deja, aleluya, que Él se declare en tu vida Rey y Señor, como lo declaró en el día que entró sobre, aleluya, y por las puertas de Jerusalén. Él está aquí y Él demanda, aleluya, en tu corazón y en mi corazón, que podamos estar listos en nuestro corazón, limpio nuestro corazón, puro nuestro corazón y purificado, aleluya, para que podamos recibirle. Gloria al Señor. ¿Cómo está tu corazón en este día de la habitación del Señor? Aleluya. ¿Cómo está tu corazón, amigo que escuchas? Gracias, Padre. Gracias por permitirme poder compartir tu palabra, Señor. Tuyo es el tiempo, Señor, las edades y las sazones. Oramos de una manera especial que tú toques cada vida, cada corazón. Tu palabra ha sido, Padre amado, enseñada, Padre. Tu palabra ha sido revelada, Señor mi Dios, Padre. Y tú tienes el poder, Padre. Tú eres el único para tocar y cambiar las vidas, para sanar y levantar y restaurar. Hoy es el día de la visitación en nuestros corazones. Que podamos estar listos. Que nuestro corazón, Señor, esté limpio. Que nuestro corazón, Señor Padre de los cielos, pueda estar puro, Señor, que nuestro corazón, Padre, pueda santificarse para tu visitación, Señor. Ayúdanos a estar listos y preparados esperando tu venida, que practiquemos arrepentirnos todos los días, Señor, que practiquemos vivir en santidad y en temor de Dios todos los días, y que guardemos nuestra salvación con temor y temblor todos los días, Señor, porque tú estás cerca. Amigo, hermano que escucha, abre tu corazón a Cristo, porque Él es la respuesta, Él es la vida, Él es el buen pastor, Él es el Rey de Reyes, Él es el que tiene la solución. Gloria al Señor, bendito tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús oramos, Padre, y te doy gracias por todos los oyentes, bendito Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias una vez más, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén.
Gloria a Dios. Gracias por su tiempo, hermanos. Sé que hemos extendido un poco esta enseñanza. La palabra del Señor es preciosa. Continúen buscando del Señor y que el Señor esté, aleluya, pasando por ahí en este tu día de visitación. Continuemos con nuestra asignación. Vamos a estudiar el capítulo 13 del libro de Juan la siguiente semana. Memorice Juan capítulo 13, versos 32 y 35. Continúe orando por sus familiares y amigos y testificando a otros que el Señor es la salvación y solo en Él hay vida eterna. Conéctense para la siguiente enseñanza. Ahí está la información del libro y de la página de nuestra iglesia. Dios les bendiga abundantemente. Amén y amén. Bendiciones.